Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimada audiencia. Gracias por seguir aquí a los que siguen, a los que no, un buen viaje. Y por supuesto, si usted pasa por aquí solamente a saludar, salude. El día de hoy quiero hablar de lo que es la Convención Constitucional, más allá de si es buena o es mala, en qué consiste la Convención Constitucional. En el año 2019, finales del año 2019, hubo un violento estallido social que buscaba mejorar muchos aspectos de la vida de los chilenos, que después se convirtió en un estallido delictual que hasta el día de hoy mantiene en una suerte de, ¿cómo decirlo?, de caos a la ciudad de Santiago los días viernes en la tarde en el sector que se conoce como Plaza Italia, que en realidad es la Plaza Baquedano. La Plaza Italia queda en un costado y que estos animales le han denominado Plaza Dignidad. Le llaman Plaza Dignidad porque una de las cosas que se buscaba era que las personas fueran más dignas, en un término que es bastante amplio, y que la Constitución del 2005 de Lagos dice en su primer artículo: los chilenos nacen libres e iguales en derechos y dignidad. Bueno, cuando fue este estallido delictual, hubo primero una manifestación pacífica, la más masiva que había en la historia de Chile, y es súper rescatable. Pero después de eso empezó toda esta escalada de violencia en que empezaron a quemar las estaciones del metro, empezaron a quemar supermercados. Hasta el día de hoy, por ejemplo, Los Espejos no tienen supermercados. Los quemaron todos y las empresas decidieron no volver a abrirlo. Y toda esta escalada de violencia tremenda que hubo, en que todos nos vimos bastante asustados en todas las ciudades, fue más o menos igual, de ciudades de Chile, me refiero a ciudades principales al menos. Y el gobierno de Piñera decide que para hacer un acuerdo de paz, se iba a cambiar la constitución por una constitución que representara mejor al Chile actual y al Chile futuro por los próximos 50 años. Y ahí nace mi primera duda: ¿por qué una constitución dura 50 años? ¿Por qué no puede durar más? Pensemos, la constitución estadounidense se escribió en 1776, hace 240 años, 250 años casi, y es la misma. Se han hecho enmiendas obviamente, pero es la misma, no se va cambiando cada rato. Y muchos otros países más o menos igual. Bueno, la cosa es que se pusieron de acuerdo para que se pudiese desarrollar esta nueva constitución, porque eso requería en el Congreso, con la actual constitución, una mayoría importante de los votantes, diputados y senadores, 2/3 de los parlamentarios que estuvieran de acuerdo en votar esta creación de una nueva constitución. Eso era muy difícil y entonces se recurrió a ello vía violencia. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza los estudios anteriores hasta diciembre del 2019, uno puede ver que no existía en ningún momento una intención real de cambio de la Constitución. Empezó esto con el movimiento de Asamblea Constitucional en la primera elección de Bachelet en el 2006, que había que marca tu voto, que después se dieron cuenta que era una estupidez porque anulaban el voto, y que había que ponerle AC al voto. A diciembre de 2019, si uno analiza cualquier estudio de opinión, va a encontrar que el cambio que la Constitución representa menos del 5% de la población, y está listado dentro de los últimos 2 o 3 en todas las encuestas de importancia. Cosas más importantes eran la delincuencia, la salud, el trabajo, la educación, todo ese tipo de cosas que en general las personas estamos preocupados en el día a día. Luego viene este estallido delictual y viene esta situación y se vota a favor de un cambio de la Constitución en las cámaras y en el Senado, para generar una instancia constitucional. La primera votación de esto fue que la asamblea, no es una asamblea, la convención iba a estar compuesta por 155 miembros elegidos de la misma manera que se eligieron los miembros con las mismas circunscripciones y votaciones con las que se eligieron los actuales diputados, que cambian el viernes, bueno, el lunes técnicamente hablando, porque hasta el viernes son los mismos y de ahí cambian el lunes y entran los nuevos. Esto se cambió rápidamente porque se dieron cuenta que no le convenía a los grupos que estaban más a favor del cambio institucional, y se crearon los cupos protegidos. Por ejemplo, para los pueblos indígenas se creó grupos especiales para mujeres y un montón de cosas más
que redundó pero antes todo esto tenía que ser votado en un plebiscito, y ese es el gran cambio que se hizo. Los plebiscitos en Chile solamente los puede, con nuestra actual constitución, solamente los puede solicitar el presidente de la República, y para este tipo de cosas. No podemos hacer plebiscitos para volver a la pena de muerte, porque esas son materias legales, a la pena de muerte, a eliminar a algún grupo terrorista. No, todo ese tipo de cosas son materias legales que salen como ley del Congreso. Las materias de plebiscito son, por ejemplo, el cambio de la Constitución. Entonces se hizo el plebiscito, el 77% de las personas votó a favor de este cambio constitucional, el 22% votamos en contra. Sí, yo voté en contra, y se inició todo este proceso que hasta el momento ha demostrado ser algo bastante particular, por decirlo suave. Luego tenemos que se crea esta forma especial de selección de los miembros, que hay una lógica dentro del tema, y hay que reconocerlo. Existe una lógica bastante lógica de que existan cupos especiales para personas de los pueblos indígenas o originarios, porque representan una parte importante de Chile. El problema es que cuando se les trata, lo mismo que hablaba en el video anterior del feminismo, el problema es que se les empieza a tratar como si fueran discapacitados o necesitaran alguna protección especial, porque no pueden competir en condiciones iguales. Necesitan competir en condiciones específicas entre ellos. No pueden, porque a final de cuentas son cupos reservados. Iba a haber esa cantidad de representantes, que son 15 o 18, no me acuerdo sinceramente, de los pueblos originarios, porque estaban reservados para ellos. O sea, no se podía competir por alguien que no fuera, y está además reservado en proporción a su peso porcentual en la población de los grupos originarios. Entonces los que más hay son mapuche, porque es la etnia más grande. Los que menos hay son, ¿cómo se llama esto? Atacameños y cahuéscar, porque son las poblaciones más pequeñas. Dentro de ese pequeño hay uno o dos, y los que más hay, que son las de la población mapuche, creo que son 9 o 11, no me acuerdo sinceramente. Esto tiene la lógica de proteger esos cupos, porque los partidos no los van a poner, no van a elegir una persona de la etnia mapuche o de la etnia cahuéscar, atacameño, la calufe, da lo mismo, como candidato. Sí, si los eligieran en una competencia normal, por decirlo así, poner una persona que tiene ascendencia o es miembro de una de estas etnias, lo podrían poner perfectamente bien como en un cupo libre, pero puede no quedar. Entonces ahí decidieron protegerlo, porque la competencia no les gusta, porque pierden espacio cuando hay competencia. O sea, las cosas no salen como ellos planificaron. Bueno, la convención no es un poder del Estado. No existe el poder constituyente. Eso existe cuando hay una asamblea, que es distinto que una convención. Una asamblea efectivamente tiene el poder legislativo. En el caso chileno no es así. Eso es una mentira inventada por Baza y por Loncón, que deben haber sido lo peor que le pasó a la Constitución. Son Baza y Loncón. Peor que Baradit, peor que la Marinovich, peor que lo que se les ocurra, son Baza y Loncón. Baza, el primer día, cuando detuvieron a Abade por estar tirando piedras al inicio del show, dijo: soy constituyente, tengo fuero, ustedes no me pueden hacer nada. Y eso es mentira. Los constituyentes no tienen fuero como los diputados. ¿Ya? Además que tendrían que haber jurado o prometido antes para poder tenerlo, ser miembros efectivos, no en la previa, por así decirlo. Ellos dos han hecho el mayor daño a todo, porque se han dedicado a promulgar, ¿cómo se dice? Decir en forma abierta cosas que no son ciertas, como esto del poder constituyente, y hacer mucho daño en respecto a la imagen misma de la convención. Basta ver a la señora esta vestida de Pikachu con otro vestido de dinosaurio haciendo un discurso, o la gente desnuda, todo este tipo de cosas de show mediático, que al final la gente empieza a decir: chuta, voté por un grupo de gente para que cree una constitución, o un grupo de gente para que vayan a hacer el loco. Yo en lo personal voté, y mi candidato a ¿cómo se llama? A convencional salió. No me lo esperaba, pero salió. Luego tenemos dentro de todo esto el tema de lo que se está escribiendo, lo que va. Se hicieron varias consultas, no consultas ciudadanas, no se ha consultado nunca a la ciudadanía, sino que se hicieron estas votaciones con derecho a ser discutidas para cada una de las comisiones. Y en una misma sesión se eliminaron todas. Todas las propuestas ciudadanas se eliminaron todas. No van a ser discutidas. Luego tenemos todo que el funcionamiento es bastante particular. Bueno,
es normal que primero, los primeros meses se pasaran armando el protocolo, las formas de trabajo y todo este tipo de cosas porque no sabían. De hecho, yo creo que hasta el día de hoy muchos de ellos no tienen idea de qué están haciendo. De los 155 yo creo que unos 150 no deben tener idea de qué están haciendo. Eh, pero para poder trabajar en lo que les compete, que es escribir una nueva constitución. Y se criticó mucho que los primeros 3-4 meses no había ni una letra, y era obvio, si tenían que ponerse de acuerdo en cómo iban a funcionar, a sesionar qué era lo que entraba en cómo y cómo se hacía. Formaron las comisiones presentan un articulado para ciertas cosas. Por ejemplo, la comisión de salud presenta lo que tiene que ver con salud, la comisión de legislación presenta lo que tiene que ver con poder legislativo, todo ese tipo de cosas, ¿ya? Y cada comisión, y ahí es donde está el gran problema, cada comisión no pasa todo lo que se les ocurre, o sea, sino que se vota. Se vota si es que pasa o no. Por ejemplo, estamos hoy día jueves 10 de marzo, esto fue el martes 8 de marzo, se votó en contra de que los padres tengan la prioridad sobre la educación de los hijos. La va a tener el Estado. No, los padres, si usted tiene un hijo, usted no va a tener la prioridad sobre en qué colegio poner a sus hijos, o qué quiera que le enseñen, o qué no quiera que le enseñen, lo tiene el Estado, en esta nueva constitución. Se votó a favor de que el Banco Central se mantuviese independiente, pero con unas chambonadas como que tiene que tener un directorio plurinacional y ¿cómo se llama esto ahora? Paritario, que tiene que tener una composición equivalente entre hombres y mujeres, además incluyendo personas de etnias originarias. Se aumenta de 5 a 7 miembros el consejo, y si bien no va a estar destinado por el, ¿cómo se llama? Bajo el alero del gobierno de turno, sí va a ser electo algunos miembros por votación popular. Entonces, el Banco Central, que es una de las pocas instituciones en Chile que más o menos funciona bien, va a pasar a depender del estado de ánimo de los votantes. Alguien podría votar por una persona como la tía Pikachu para consejera del Banco Central. En serio, una persona que no tiene cuarto medio, una persona que tiene octavo básico, que está bien, si no todo el mundo tiene que ser postdoctor, pero sin ningún tipo de conocimiento real para el consejo del Banco Central. Y va a tener la misma voz que va a tener cualquier otro. ¿Ok? Entonces, por supuesto que voz y voto, o sea, porque el consejo hace eso, el consejo asesora y vota a favor o en contra de las propuestas del presidente del Banco Central. El presidente del Banco Central se llama Flores nomás porque es el presidente. Luego tenemos otras chambonadas, pero industriales. Todo lo que tiene que ver con el articulado de las categorías sociales que está creando esta constitución. Por ejemplo, la constitución contempla que ningún chileno es dueño de ningún bien físico territorial, como por ejemplo el mar, los ríos, y ese tipo de cosas. Es lógico, es obvio, nadie puede ser dueño del océano. No tendría sustento lógico. Pero luego dice que la diversidad biológica debe estar protegida por ley y tiene, ¿cómo se llama esto? Propiedad propia. O sea, en esencia tienen el derecho a ser no son susceptibles de propiedad. Pero aquí viene el ranazo. Los pueblos originarios son dueños de las propiedades ancestrales, en las cuales están metidas todas estas cosas, como por ejemplo el océano y los ríos. Entonces, si usted es un chileno común y corriente y quiere ir a nadar en Atacama, va a tener que pedirle permiso a los de Aguita. Si quiere ir a pescar a un río en la región de la Araucanía, le tiene que pedir permiso a la comunidad mapuche. ¿A cuál de todas? No sé, pues, pero a la que esté cerca del río seguramente. Pero ese tipo de cosas son bastante llamativas. Lamentablemente son llamativas en mala forma, porque la convención, según ellos mismos, es que hay ¿cómo se llama? Un constante ataque de los bots de derecha para desestabilizar el trabajo de la Constitución, de la convención. Pero es que el trabajo de la convención es muy malo. Ayer vi un video de Felipe Arboe, que nadie va a decir que es de derecha, diciendo que el problema que tiene la Constitución, lo que están escribiendo, es que no está en legal. Entonces es demasiado amplio, es demasiado vago. Entonces
en sus propias palabras, lo voy a citar, es un mamarracho que no se entiende. Entonces este mamarracho que no se entiende es la base de toda de todo el tejido legal y social que va a tener Chile de aquí en adelante. Si no se entiende, es imposible tener este tejido legal y social por una cuestión más o menos obvias. Si no somos capaces de interpretar claramente lo que dice, no vamos a poder llegar a acuerdos. Entonces, dentro de las cosas que se plantea esta convención está el eliminar el Tribunal Constitucional. Porque el Tribunal Constitucional es el que dice, a ver, esta cuestión se parece o no se parece a lo que dice la Constitución cuando se habla de una ley. Voy a inventar una ley. La ley cigarro, que faculta, no sé, pues a los dueños de recintos cerrados agarrar a reglazos a las personas que fumen dentro de los restaurantes. Estoy inventando, ¿eh? Entonces alguien puede decir, oye, esta cuestión es inconstitucional. Vamos a ir al Tribunal Constitucional a que nos diga. Entonces, ¿qué hace el Tribunal Constitucional? Toma la letra de la ley, la compara con la letra y el espíritu, y la compara con lo que tiene como letra y espíritu la Constitución y dice, a ver, ¿cuadra o no cuadra? La Constitución dice que los chilenos somos todos libres, ya, podemos fumar donde queramos, entre comillas, pero no se puede, nadie tiene el derecho a atentar físicamente contra la vida de otro. Entonces no lo pueden agarrar a reglazos, pueden prohibirle el ingreso, por ejemplo, ya, por inventar algo. Pero entonces esa ley sería inconstitucional. El grupo que más veces ha ido ¿cómo se llama? Al Tribunal Constitucional para pedir inconstitucionalidad de las leyes o normas fue la exconcertación, luego el Frente Amplio y después lo que es la derecha, el RN, UDI, Evópoli, porque le cambian el nombre a esa coalición cada elección, así que no hablemos de ellos tres, por así decirlo. El Tribunal Constitucional no falla siempre a favor del que presenta las cosas, a veces falla en contra, falla porque la ley está bien estipulada, será una ley que a lo mejor no te gusta, pero eso no quiere decir que sea inconstitucional, ¿ya? Son cosas distintas, que es similar a lo que pasó con los 24 ¿cómo se llama? Presentaciones de acusación constitucional de los ministros de Piñera que hizo el Frente Amplio. 24 en 48 meses, uno cada 2 meses. Y además de esos 24, hubieron 5 en contra del presidente. O sea, hicieron 29 acusaciones constitucionales en 48 meses. Y después se quejan que el otro no puede gobernar, o dice que cada rato le estaban suspendiendo ministros. Si es lógico, no podéis trabajar si es que no te dejan. Fuera más allá del todo lo que no puedo decir que voten en contra de todas las leyes. Oye, viejo, si estáis hablando con el grupo al frente, con el grupo más extremista que pudiste encontrarse. Es como que le pidáis, no sé, por los ahora del Partido Republicano que aprueben el aborto. No va a pasar. No. O sea, un poquito de lógica dentro del tema. Ahora, que hayan habido estas casi 30 acusaciones constitucionales es absurdo. Es absurdo porque no permite funcionar al Estado. No estoy defendiendo el gobierno de Piñera, que lo hizo mal en muchísimas cosas. Uno puede ser de extrema derecha, de extrema izquierda, encontrar lo pésimo, puede ser de centro y encontrar lo igual más o menos malo. La gente RN lo encuentra más o menos, porque después de todo él es RN. Yo creo que no lo hizo bien. Tampoco lo hizo mal, pero no lo hizo bien en muchas cosas. Muy bueno la vacunación y todo muy bien, pero le faltaron huevos en algunos momentos. Algunos van a decir que, por ejemplo, el tema del estallido delictual, que no podía salir a agarrarlos a balazos. Miren lo que pasó en Colombia. En Colombia salieron, mataron a 7 y se acabó el movimiento. No estoy diciendo que los tengan que salir a matar, pero sí haber tenido un poco más de presión, ejercido un poco más de presión, y sobre todo en los procesos judiciales, porque en Chile tenemos división de poderes. Un poder es el ejecutivo y el poder que juzga es el judicial, y el legislativo el que hace las leyes que aplica el judicial. Entonces, en el caso del poder judicial, el lento trabajo, o sea, las estaciones del metro se quemaron en octubre del 2019, estamos en marzo del 2022. Han pasado 2 años y 5 meses y no tenemos ningún condenado. Ningún juzgado. Es mucho tiempo, mucha lentitud en el proceso. Mi opinión, puedo estar equivocado. Y mi información, a lo mejor ha habido alguno y yo no me enteré. ¿Ok? Y si es así, me pueden decir y después me dicen, oye, ¿sabes que estáis equivocado? Y yo le voy a decir, chuta, gracias por el dato. Bueno, la cuestión esta de la Convención Constitucional que está funcionando ya pidió una prórroga de tiempo que es hasta el 4 de junio, si mal no recuerdo. 4 de junio o 4 de julio, pero era por ahí. Porque originalmente tenían que terminar en marzo. Y obviamente esto es lógico, es muy poco tiempo, ¿ya? Seguramente van a pedir otra prórroga que no está contemplada, por lo cual va a tener que pedir Boric un cambio en la actual constitución para ver si es que lo presentan, si es que se le autoriza o no.
En caso de no autorizarse van a tener que presentar lo que tengan. Si no tienen nada, no hay nada, hasta ahí llega el proceso. Si tienen algún mamarracho más o menos armado, lo pueden presentar. Esto que salga, se tiene que votar a favor o en contra. ¿Qué significa esto? Que uno puede aprobar esta nueva constitución o puede rechazar esta nueva constitución y nos mantenemos con la de 2005 de Ricardo Lagos. Por supuesto, es más que obvio que el proceso va a ser diciendo que vota a favor de la constitución democrática y no a favor de la constitución de Pinochet. ¿Ya? Eso es de cajón, porque es una cuestión de marketing. Y como lo he dicho un montón de veces, yo no quiero hablar de marketing, no quiero hacer una clase de marketing en esto, pero de marketing algo cacho. Algo. Y el uso de este tipo de lenguaje va a permitir que tenga una mayor aprobación tal vez de la que hubiese tenido si no se utiliza o se utilizan solamente el articulado comparativo. A esta altura ya sabemos, tenemos todos más o menos claro que el electorado no le importa mucho qué es lo que pasa, le importa quién es un electorado en Chile que no se basa en la lógica, no se basa en la razón, simple y sencillamente se basa en la doctrina. Lo cual es muy lamentable, pero es muy fácilmente utilizable por ciertos sectores, por así decirlo. Y dentro de eso está evidentemente tenemos este plebiscito de salida en el cual yo no les voy a decir si voten a favor o voten en contra, voten a prueba, voten rechazo. Creo que ustedes todos pueden hacerse la idea de por qué voy a votar yo, no es muy difícil pensarlo o darse cuenta. Tengo un cachito que en el dedo y me molesta. Pero sí les puedo decir lo siguiente. Francia tiene la misma constitución desde 1800 algo. Estados Unidos desde 1700 algo. Inglaterra desde 1500 algo. Y son los países más exitosos que hay en el mundo. Canadá no tiene constitución. Haití ha tenido 17 constituciones. Bolivia ha tenido 22. Chile ha tenido como 8. Para mantenernos aquí, el Congo ha tenido como 44. Y si uno empieza a mirar esto, los países más estables en el tiempo mantienen su constitución. Lo que van haciendo es modificarle las cosas que hay que modificar. O sea, obviamente hay muchas cosas que se tienen que ir mejorando en el tiempo que uno se dando cuenta, esto ya es anacrónico, esto ya no resulta, esto ya no funciona. Como por ejemplo, para todos los que hayan estudiado contabilidad, ¿cuáles son los libros que hay que mantener, contables que hay que mantener? El libro Lance, el libro diario, el libro mayor y el copiador de cartas. ¿Sí? Un libro para copiar toda la correspondencia que le llegue al trabajo. Eso ya no se hace. ¿Por qué? Porque por métodos digitales es más fácil, quedan todos los mails registrados almacenados en alguna parte. ¿Cierto? ¿Ustedes se imaginan a alguien copiando las cartas a mano? ¿Verdad que no? Bueno, para cerrar este episodio del día de hoy, es bastante simple. Yo creo que la convención, el cambio constitucional debe existir, pero creo que debe ser gradual, no se puede hacer un borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque no funciona, y lo hemos visto en la historia montones de veces. Si no es que yo sea un gran analista político, ni un gran cientista político, ni un gran economista, simple y sencillamente es una persona que le interesa la historia y la lee. Se basta con ver la historia en distintas partes, o incluso aquí mismo en Chile, como acabo de decir, Chile ha tenido 8 constituciones, y con la última, que es la de 1980 o 2005, la de 1980 tuvo casi 100 modificaciones hasta convertirse en la 2005. Modificaciones incluso antes de que entrara el gobierno Patricio Aylwin se habían hecho. Desde la votación de 1980, no me acuerdo cuántas fueron las modificaciones específicamente, pero por ejemplo una de ellas, tal vez la más importante, es la que el artículo en que se declaraba inconstitucional al Partido Comunista. Porque el artículo no era específico del Partido Comunista, pero sí decía que los partidos políticos no podían ser basados en la lucha de clase, que es lo que es el Partido Comunista y lo declara en su estatuto. ¿Se fijan? Entonces, al eliminar eso, permite la existencia del Partido Comunista. No sé si eso fue bueno o fue malo, eso lo juzgará cada uno, pero son modificaciones que son posibles. ¿Ya? Es posible ir modificando la Constitución, por algo tenía tantas modificaciones a la fecha que actualmente la Constitución está firmada por Ricardo Lagos y no por Augusto Pinochet. Luego está el tiempo, es muy poco tiempo, un año y medio para escribir una Constitución. Más cuando hay gente que no tiene idea. El caso de la comisión que escribió la Constitución de 1980 empezaron a trabajar en 1978 y eran 8 abogados constitucionalistas. Y no eran todos de derecha, y no fue Jaime Guzmán el coordinador, fue
otro constitucionalista que no me acuerdo quién era en este momento, pero lo pueden buscar. Y había personas de derecha y de izquierda, ¿ya? Izquierda moderada, DC, hasta por ahí más o menos, más allá no llegaba tampoco, no le veíamos pera al olmo, todos tenemos claro cómo pensaba y cómo actuaba Pinochet. Entonces, obviamente la Constitución refleja mucho más ese pensamiento y por eso es que hay que irla modificando y irla haciendo una base, porque no es la casa de todos la Constitución, eso es mentira, pero sí es el soporte, podríamos decir, el radier de todos. Entonces, si queremos que el radier esté bien hecho y que el radier esté firme, pues sobre todo en un país tan sísmico como este, no podemos dejarle eso encargado a gente que no sabe construir radieres, que no tiene idea cómo se hace una mezcla o que no tiene idea de suelos, ¿verdad? Bueno, eso es lo que se hizo con esta convención. No estoy diciendo que vaya a salir algo malo, a lo mejor me equivoco y siempre, como digo siempre, ojalá me equivoque y salga una cuestión maravillosa y sea digna de aplauso y nos permita desarrollarnos y llegar a ser Liechtenstein en 10 años más. O no hablemos del país más rico del mundo, hablemos de una economía normal, no sé, Nueva Zelanda, Portugal, Australia, que son países que tienen condiciones muy similares a nuestras, pero idiosincrasias muy distintas. Bueno, ya muchachos, con eso los dejo. Fue un placer hacer este video, espero que les guste, o este episodio, espero que les guste a los que lo vean, y un placer tenerlos por acá. Hasta luego.